Hola, Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Guevara Camacho y es un placer y un gusto, una bendición muy grande en mi corazón poder estar en esta tarde una vez más haciendo este video, porque yo sé que a varias personas le es de bendición lo que Dios pone en mi corazón. Espero que usted sea una de esas personas. Le doy gracias a Dios por su vida y le pido a Dios que le bendiga grandemente a través de este video. Voy a hacer una oración para empezar a dar lectura a la palabra de Dios y poder exponerle lo que el Señor pone en mi corazón. Padre Celestial, muchas gracias en esta tarde maravillosa. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, se las doy por el tiempo que permite que yo esté haciendo este video, Padre. Gracias le doy porque a pesar de todos los procesos y todas las cosas, usted nos sigue llevando y nos sigue llevando, Padre Santo, siguiéndolo a usted, Dios. Bendito es usted que tiene sus oídos abiertos de todos aquellos que usted dispuso para este video, Padre mío, para que lo escuchen y puedan aprender aún más de usted y a conocerlo a usted a través de él, mi Dios. Le pido, Padre mío, que bendiga mi vida, que yo sé que ya lo ha hecho, Padre mío, pero lo digo por causa de los que van a escuchar, mi Dios, y también le pido que bendiga la vida de ellos para que puedan recibir, mi Dios. Todo esto se lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Y para empezar en este tiempo, mi amado, en mi corazón el Señor puso 3 textos o 3 partes de la Biblia donde habla de la misma escena. La primera está en el Evangelio de Jesucristo, según el apóstol Juan. La segunda es en el Evangelio que escribió el apóstol Mateo. Y la tercera, el apóstol Marcos. Voy a leer los 3, va a haber un poco de lectura, pero el Señor me puso algo en mi corazón que se tiene que aplicar. Y que esta verdad también la tiene que conocer usted. Me va a dar mucho gusto que tenga paciencia y al mismo tiempo que usted mismo esté pidiéndole a Dios que le dé entendimiento para poderlo tener en su corazón como alimento, no nomás como conocimiento. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 6, versículo 16. Es una porción que muchísimas veces usted, si es cristiano, lo ha leído, yo pienso. Le voy a dar lectura, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, dice. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La palabra de Dios, mis amados, es igual y siempre va a ser lo mismo. Yo puedo estar en una iglesia hoy escuchando a un predicador, el que sea, el que usted quiera, no importa eso, que usted sepa que Dios lo usa, claro está, pero usted puede estar en este tiempo, puede estar también aferrado a buscar a Dios, y usted puede decir: oh, qué bonito predicó el pastor. La verdad, Dios lo usa demasiado, la verdad, Dios tocó mi corazón y me transformó. ¿Y de qué habló el pastor? Le puedo preguntar yo. Habló acerca de las bendiciones que Dios tiene para mí. Y a lo mejor si llego con alguna otra persona, va a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Qué bonito habló el pastor, la verdad, Dios lo usa. Y ¿sabes qué? La verdad, Dios trajo un mensaje muy grande a mi vida y también a lo de mi familia y a mis vecinos. Voy a ir a platicarlo. En esos 2 ejemplos que estoy poniendo nada más, algo más se añadió en una persona que la otra. El otro nada más dijo: ¿sabes qué? A mí me bendijo Dios. En el otro estaba pensando en otras personas, pero es el mismo tiempo que pasaron los 2 discípulos o los 2 congregantes, los 2 hermanos en esa misma iglesia, enfrente del mismo pastor, pero el trato de Dios con cada uno fue diferente.
Así es de que si uno escribiera un libro acerca de lo que habló el pastor, que estaba predicando, y si el otro también se pusiera, aunque hablarían casi de lo mismo, o de lo mismo, mejor dicho, pero lo expondrían de diferentes ángulos según lo que hay en el corazón. A esta luz es donde yo quiero empezar a hablarles acerca de ese tiempo que estuvieron ellos ahí cuando Jesús caminó sobre el mar. Es una maravilla, algo tan asombroso. No puedo decir que es increíble, porque sí es creíble. Si se trata de Jesús, es creíble. Y es tan asombroso porque dice la Biblia, estaban ellos, si usted se pone a leer un poco antes del texto del 16, del versículo 16 en adelante, en vez de eso se pusiera a leer desde donde inicia el capítulo 6 de Juan, estaría hablando de la multiplicación de peces y panes, de la alimentación de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, dice la Biblia. La gente estaba sorprendida. Jesús tuvo que quedarse, en los otros evangelios lo dice, ahorita lo voy a leer. Se tuvo que quedar a despedir a tan grande multitud, y dice que de ahí subió a un monte o un cerro, y ahí estaba orando Jesús. Dice la Biblia que ya habían remado los discípulos como 30 o 40 estadios, según lo que dice el escritor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan. Y ya lo busqué yo en el internet y estuve tratando de sacar las medidas, y son alrededor de 7 kilómetros que llevaban ellos. Desde la tarde, cuando terminó esta escena de la multiplicación de los peces y panes, que Jesús estaba despidiendo a la multitud de gente que había, o sea, habían 5,000, sin contar mujeres ni niños, o sea, eran demasiados, y Jesús estaba despidiéndolos solo. Y una vez que estaba pasando eso, mientras él estaba despidiendo a toda esta multitud, los discípulos, lo cual ya eran pescadores y eran expertos en remar, en ver las velas, para dónde iba todo, no podían batallar ellos con la lancha, así es de que ellos entraron solos en el mar. Y mientras Jesús estaba acá, pero eran, dice la Biblia, voy a seguir leyendo un poco en el otro evangelio, el que está atrás, el evangelio de Marcos. También está en el capítulo 6, pero en el versículo 45 dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vuelvo a repetir, es la misma historia, pero vista desde dos personas diferentes hasta ahorita. El apóstol Juan y que era discípulo del apóstol Pedro de Marcos. Dice así lo que escribió Marcos según lo que le enseñó el apóstol Pedro. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Miramos nosotros que ya se había ido toda la gente y Jesús seguía en el monte orando. Ya dice la Biblia que era de noche. Dice: y al venir la noche, el versículo 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, dice. Y dice el 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. A los ojos del apóstol Pedro, también el apóstol Pedro consideró hasta que estaban en la cuarta vigilia, dice la Biblia. La cuarta vigilia es nada más ni nada menos, dice, cerca de la cuarta vigilia, que es cerca de las 3 de la mañana. Ya era de madrugada prácticamente, y Jesús seguía en tierra, y ellos dice que estaban remando con gran fatiga porque el viento era contrario. Dice así, dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El 49 dice así, el del Evangelio de Marcos, dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban,
porque aún no habían entendido lo de los panes, porque por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Estaba aquí entonces el apóstol Pedro mirando unas cuantas cosas más que el apóstol Juan no estaba tomando en cuenta en ese momento en su corazón, según la necesidad de cada uno de los discípulos, que después fueron los apóstoles. Dice que aquí el apóstol Pedro estaba mirando que Jesús quería adelantárseles. Él no venía directamente a la lancha, sino que el apóstol Pedro miró que lo que quería Jesús era adelantarse a ellos. También dice la Biblia, a diferencia de Juan nada más se quedó callado, dice que tuvo miedo, pero se quedó callado. Pero el apóstol Pedro da otra luz acerca de los demás discípulos o de él mismo en su corazón. Dice así: viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ahí mira al apóstol Pedro todo exaltado, pensando que era un fantasma lo que estaba viendo, y estaba gritando, dice, porque todos le veían y se turbaron. El apóstol Juan también tuvo miedo, pero a diferencia de él, el apóstol Pedro empezó a gritar también. ¿Y por qué estoy tan aferrado a poder platicar a vista de los 3 discípulos que estaban aquí hablando, contando esta maravillosa historia? Porque no había ningún otro testigo más que los 12 que estaban ahí arriba y Jesús. Eran los únicos que podían haber platicado. El apóstol Marcos no estaba ahí, pero él fue discípulo del apóstol Pedro. Por eso me atrevo a decir que esa luz que tenía el apóstol Marcos para escribir este hermoso evangelio fue completamente motivado e instruido por el apóstol Pedro. Y ahora me voy a ir al evangelio de Mateo. Quiero hacerlo lo más rápido que se pueda para no quitarle mucho tiempo al Espíritu Santo. Dice así en el evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 22, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, dice. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Usted está mirando entonces que a los ojos del apóstol Mateo, también el Espíritu Santo confirma que todos ellos estaban pensando que era un fantasma y que había un miedo a lo desconocido, porque hasta ese momento, déjeme decirle que nadie había caminado sobre el mar. La última vez que alguien había pasado un mar, en vez de que pasara por arriba la gente, Dios había abierto el mar, porque sabía Dios que la gente no estaba preparada para mirar cosas mayores. Por lo tanto, Dios hizo que el mar se separara y que pasara el pueblo de Israel por lo seco. Estoy hablando en los tiempos de Moisés, cuando sacó Jehová al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con mano dura y fuerte, dice la Biblia. Pero en ese momento Dios no hizo un puente de agua sólida o con hielo ni nada de eso. Lo que hizo fue abrir un mar. Pero en este tiempo, algo asombroso que nadie había mirado, era algo desconocido para ellos, que un hombre estuviera caminando sobre el mar. Y eso probablemente únicamente lo había mirado la gente en manifestaciones demoníacas, que miraban a lo mejor flotando algo que se aparecía, porque el Señor venció a Satanás en la cruz, pero antes era muy tormentoso para la demás gente del Antiguo Testamento.
incluyendo ahorita mientras estoy hablando de los evangelios del Nuevo Testamento, aunque ya estaba Jesús ahí, estaba tratando con pura gente impuesta al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento no se escribió hasta como 30 o 40 años después de que Jesús fue crucificado. Así es de que en este tiempo miramos a Mateo que tiene otra luz, algo que impactó su vida. Es como yo platico unas veces, cosas de mi infancia que verdaderamente impactaron mi vida, algunas cosas buenas y otras cosas malas, pero que se quedaron grabadas en mi mente a causa del impacto que trajeron. Y este Evangelio de Mateo se estaba escribiendo como 30 o 40 años después de que crucificaron a Jesús. Y aquí miramos nosotros que algo que recalcó el Espíritu Santo bien grabado en la vida de Mateo, que Pedro caminó sobre el mar. Y que sí fue uno de los que estaba gritando, sí era uno de los que estaban teniendo miedo. Fue tan impactante para todos, o para los 4 o para los 3 escritores de estos evangelios que leí, que todos ellos no se olvidaron de ese momento que Jesús caminó sobre el mar. Pero a la luz de uno, Pedro no quiso platicar de esa escena que él vivió. Yo sé que es inspirado por el Espíritu Santo. Si Pedro hubiera platicado acerca de lo que él vivió, como decían los fariseos, su testimonio no hubiera sido válido. Pero aquí lo estaba platicando alguien que también recibió un impacto en su corazón cuando Pedro empezó a caminar sobre el mar. Pero Pedro nada más lo único que le dijo: si eres tú, di que yo venga a ti. Y Jesús le dijo: ven para acá. Y Pedro empieza a caminar sobre el mar. Ya sabemos la historia, hemos escuchado predicaciones o hemos predicado acerca de eso. Pero lo que me toca mi corazón en esta tarde para mí es que Pedro era una persona, ya sabemos, muy arrebatada. Sabemos que cuando andaba allá que se sentía el pescador por excelencia. Y un día cuando Jesús lo llamó porque no había pescado nada. Y Jesús hace un milagro asombroso para ellos. Dice la Biblia que le dijo: tira la red al mar. Y cuando la tiró Pedro, dice que la barca se quería hundir de tantos peces. Pedro en ese momento se arrodilló y dijo: ¿sabes qué? La verdad, soy pecador, no soy digno de ti. Estoy parafraseando eso para no leer esos textos, pero usted debe saber que ahí están. Y de repente miramos nosotros a Pedro, que andaba ya bien aferrado y que no se le separa en todos los días de ministerio. Dice la Biblia que mucha gente se quedaba completamente: ¿sabes qué? No puedo con el ministerio de este hombre. Mucha gente lo quería seguir. Dice la Biblia que muchas veces o varias veces Jesús tenía que multiplicar la comida para que comiera tanta multitud, pero la gente no podía sostenerse así. Sabía que tenía que ir a las casas, sabía que tenían que ir a pagar la renta, sabían que tenían que volver a sus trabajos. No podían, pero Pedro y los discípulos, los escritores, sí podían. Mateo, Juan y Pedro en este caso sí podían hacerlo, y ellos dejaron todo para hacerlo. Eran pescadores, tenían su trabajo, unos tenían a su papá ya viejo y tuvieron que dejarlo para seguir a Jesús. Y Dios le dio el regalo de mirar a la primera persona, ser humano, arrebatada completamente, que era necia, que le tuvo que poner Jesús piedra, Pedro. El Espíritu Santo pensó y le pusieron ese nombre al apóstol Pedro, pero él era una persona bien fiel a Dios a pesar de ser tan así. A pesar de haber sido pescador, la gente en el libro de Hechos de los Apóstoles dice: y viendo los principales que eran del vulgo y sin letras, o sea que eran analfabetas, dice, se dieron cuenta que habían estado con Jesús. En otras palabras, las credenciales que tenía Pedro con los otros que se dedicaban a la pesca no eran de la línea de los fariseos ni nada de eso. Lo que los identificaba a ellos que habían estado con Jesús. Y aquí miramos a Pedro, el por qué andaba con Jesús. La primera persona caminando sobre el mar. Todos ellos estaban pensando diferente. Y aquí miramos nosotros entonces que no todas las personas cuando están pasando los procesos de Dios son iguales. A lo mejor unas personas somos más débiles para poder decir: ¿sabes qué? Oh, mira cómo me va.
no puede ser posible, ¿por qué me está yendo así? Oh Jesús, ¿dónde estabas cuando me pasó esto? Cuando estaba pasando esto, lo del coronavirus o cualquier otra cosa. ¿Dónde estaba, Señor? Y entonces siempre va a haber alguien que se impacte. A lo mejor usted no va a ser, pero va a ser la persona que esté viendo cómo trata Dios con usted, que se impacte de mirar los milagros de Dios que hace a través de usted, o con usted, o para usted. Siempre va a ser de esa manera. Entonces aquí miramos nosotros al apóstol Pedro, al apóstol Marcos, al apóstol Mateo, al apóstol Marcos y al apóstol Juan escribiendo en los evangelios la misma escena. En el evangelio de Marcos recalca el Espíritu Santo algo que el apóstol Pedro le dijo a Marcos, que no lo registraron los otros dos discípulos. Dice que él miró que Jesús no venía directamente a la barca, sino que parecía o que iba a pasarse de frente, de largo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús o qué estaba en el corazón de Dios? A los ojos de Juan, ese momento de turbación, de impotencia contra toda esa tempestad, era miedo. Era miedo, era temor de que estaba mirando fantasmas y todo. A la luz del apóstol Mateo, estaba mirando que en medio de todas esas cosas había algo que no nomás era capaz de calmar la tormenta, sino que en medio de la tormenta alguien se parara a gobernar la tormenta sin ser un ser humano que, como es Jesús, 100% Dios y 100% hombre. Era una persona, yo le digo así porque varias veces el Espíritu Santo me ha identificado con la vida de Pedro, una persona muy atrabancada, muy dura para creer, muy ruda para hablar, para conducirse y buscar que el Señor haga lo que tiene que hacer a través de la vida de uno o algo así. Perdón. Y el Señor estaba poniendo eso, pero Pedro, entonces, cuando le dictó el Evangelio a Marcos, miró algo bien hermoso que a mí el Señor me bendijo grandemente, que Jesús no venía a la barca verdaderamente. Él iba a pasar de largo la barca. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Dios? Porque a los ojos de Juan, ese momento es algo muy fuerte, es algo de miedo. A los ojos de Marcos es una posibilidad de que Jesús, a lo mejor lo que quería nada más era dejarnos y pasarse de largo, o a lo mejor con mucho miedo. Y cuando dijo Jesús, tengan ánimo, yo soy, eso en los tres casos pasó. Jesús se identificó, yo soy, no temáis. Y en ese momento ellos se alegraron. En ese momento ellos supieron que todo estaba bien. Jesús había llegado a la escena y todo iba a estar bien, lo siento. Y a los ojos del apóstol Mateo, del apóstol Mateo, había la posibilidad de que habían personas que podían subirse a los problemas y estar caminando sobre ellos, mirando a Jesús. Dice la Biblia que de repente perdió el desenfoque de Jesús, Pedro, y empezó a pensar en la profundidad del problema o del mar, y entonces, cuando se desenfocó de Jesús, empezó a irse para abajo. Pero Pedro gritó a Jesús, Jesús lo agarró de la mano, lo levantó y le dijo, no tengas miedo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no me quiero quedar ahí, porque el apóstol Pedro tenía algo que le dictó, y sí, a lo mejor era así, pero Marcos nada más estaba escribiendo que Jesús estaba pasando de largo, verdaderamente. Pero ¿qué es lo que estaba? Ya sabemos lo que había en el corazón de Pedro cuando estaba pasando ese problema. Ya sabemos lo que había en el corazón de Marcos o de Mateo cuando estaba pasando ese problema. Ya sabemos lo que había en el corazón de Juan cuando estaba ese problema también pasando. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estaba pasando en el corazón de Jesús? Porque también estaba ahí presente. ¿Qué es lo que pasaba en el corazón de Jesús cuando estaba ese problema? ¿Qué es lo que pensaba Jesús cuando iba pasando de largo? Porque el Espíritu Santo no puede mentir en lo que miró Pedro, de que Jesús no venía directo a la barca, sino que iba pasando de largo. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Jesús? Para los otros era miedo, gritos, era la posibilidad a lo mejor de poder caminar sobre el agua y todo, pero a los ojos de Jesús, ¿qué es?
Usted puede estar en el problema y depende de con quién se identifique de los 3 discípulos, o a lo mejor no se identifica con ni uno, pero el hecho de que usted no se identifique ni con Mateo, ni con Pedro o Marcos, ni con Juan, no quiere decir que no se identifique con Jesús. Ninguno de ellos a lo mejor en el momento sabía por qué Jesús no quería llegar directo a la barca, pero en este momento el Señor puso en mi corazón lo que pasaba en el corazón de Jesús. Era que la intención de él no era llegar y subirse a la barca y también estar ahogándose junto con ellos, sino que él quería pasarse de largo para decirles por medio de la tormenta, de esa tormenta que ellos perdían a pesar de ser pescadores, tenían ya mucho miedo de lo que estaba pasando ahí, las olas y todo eso. Y Jesús, mientras estaba pasando, porque ellos querían, así como Pedro, mientras no se desenfocaba de Jesús, pudo caminar sobre el mar, algo sobrenatural estaba pasando ahí. Así también, de la misma manera, la idea de Jesús o la intención del Espíritu Santo en ese momento para marcar que Jesús iba pasando de largo, era que ellos, así como que también no se desenfocaran de Jesús y ellos empezaran a remar siguiendo a Jesús. En medio de todos los problemas, Jesús lo que quería no era, sí, él lo hizo, se subió a la barca y todo se tuvo que calmar, pero Jesús lo que quiere es que usted aprenda a ser un guerrero de Dios y que verdaderamente no nomás se quede ahí esperando, Dios sácame de este problema, Dios sácame de este problema, sino que camine por encima del problema sin desenfocarse de Jesús, porque si se desenfoca en el problema, también usted queda. Usted también puede perder mucho en los problemas si no está verdaderamente mirando al Maestro. Pero si de repente el Maestro mira que usted empieza a caminar sobre el agua queriendo seguirlo y mira que se desenfoca, el problema se lo quiere comer a usted, también aún así Jesús, en vez de pasar de largo queriendo que lo siga, Él se puede devolver otra vez a salvarlo, porque Él es Jesús, esa persona a la que usted le aplaude en las congregaciones, a la que le levanta las manos o que se arrodilla, que yo casi estoy seguro de que no se le arrodilla a nadie, no a ningún ser humano, pero a Jesús sí se le ha arrodillado. Ese ser viviente tan maravilloso que se manifestó hace 2000 años, el amor del Padre en él, siempre va a tener el mismo principio. Él va a quererlo guiar primeramente a salir de la tormenta, nada más guiarlo sin poner un solo dedo, para que sepan que nomás por la fe en creerle a Él y seguirlo a Él es suficiente para poder cruzar al otro lado del problema, y que toda la gente pueda mirar que un seguidor de Jesús pudo salir del problema. Otras veces Jesús tiene que devolverse si mira que usted todavía no está listo para que usted solito, guiado por Él, lo haga. El Señor se para ahí, a lo mejor usa una persona, su pastor, un líder, un amigo, y ¿sabes qué? Debe el dinero, ten, mira, te voy a dar, ten, o cualquier otra cosa, pero Jesús siempre se va a devolver a su problema y lo va a sacar, siempre y cuando verdaderamente Él sea su Señor, Él siempre sea su Maestro, su Salvador. El único requisito para eso es creerle y saber que Él siempre está ahí. Si usted no es de las personas que le trata de seguir así como los discípulos, que a pesar de que muchas personas se les devolvieron del camino, unos jugaban y nomás había milagros venían, y si no había milagros, en otras palabras, si había necesidad iban a la iglesia, y si no, no. Ellos no pueden estar esperando lo mismo que usted si es discípulo. Por eso en esta tarde yo le invito a usted a que le pida al Señor en su corazón que ponga una realidad de quién es usted en Él. Si usted es nada más un seguidor, o si es un discípulo, o si ya se atreve a caminar agarrado de la mano del Maestro, no importa que los problemas estén fuertes. Depende de cómo sea usted, el Señor va a escribir su historia aquí en la Biblia invisible, la palabra de Dios invisible, que usted es uno más de tantos que ha salvado Dios. El Evangelio de Mateo únicamente lo escribió Mateo, pero si usted escribiera las buenas nuevas de Jesús con su pluma y su mano, sería el Evangelio, en este caso de Juan, del hermano Juan. Y de esa manera yo le puedo decir a usted, porque ya tardé demasiado,
En esta tarde yo le puedo decir a usted, le puedo motivar a que confíe en Jesús. No importa si usted no sabe cómo seguirlo, lo que importa es que Él esté mirándolo desde tierra, desde siempre, que Él esté atento a usted, como dice la Biblia. Los ojos de Jehová están atentos a los que le temen. Si usted tiene una reverencia por el Señor siempre se va a parar ahí para protegerlo, para cubrirlo, como dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Usted tiene que vivir ese texto, ese capítulo, ese Salmos, letra por letra, versículo por versículo, todo el capítulo. Si no es así, entonces ríndase a Él y dígale: ¿sabes qué, Padre? Quiero vivir todo lo que dice la Biblia y no sé cómo, pero yo sé que tu Hijo Jesucristo todo lo vivió y todo lo vive. Y como Él está en mí, te pido que me des la realidad de Él, porque mi realidad no es suficiente. Yo le invito a usted, mi amado, en esta tarde, que usted verdaderamente le pida a Dios y hable con Él genuinamente, no las oraciones que normalmente hacemos. Las oraciones que normalmente hacemos, mi amado, son cosas de peticiones de nosotros. ¿Cuántas veces se arrodilla usted únicamente para adorarlo? No importa lo demás. Dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que todo eso se cumpla en usted. Que verdaderamente el Señor lo enseñe y lo guíe y lo motive y lo transforme de tal manera que primeramente, lo primero de todo sea que usted se atreva a buscarlo a Él, no importando lo demás, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Que Dios le bendiga. Espero que este mensaje verdaderamente traiga luz a su corazón, a su alma y primeramente a su espíritu, para que el Espíritu de Dios y el suyo sean uno solo, como está establecido. Voy a hacer una oración para bendecirlo y para bendecir mi vida también, pero principalmente para bendecir a Dios. Padre, en esta tarde lo bendigo, Padre. Bendito es usted, Dios, que trae su palabra siempre para sanarnos y salvarnos a todos nosotros. Le pido, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, que esta palabra, este mensaje, Padre mío, que sea de bendición para cada uno de los que van a escucharlo, Padre mío. Gracias por ella, Padre, porque si no fuera porque usted escribió y pasó por procesos a estos discípulos, nosotros no podríamos tener esta luz, Padre. Muchísimas gracias por su libro maravilloso que es la Biblia, Padre, y muchísimas gracias por cada corazón que ha de escuchar este mensaje de su palabra. Bendito es usted siempre, y la gloria y la honra es para usted. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, lo adoramos. Amén. Que Dios le bendiga, y me da muchísimo gusto haber podido estar en este tiempo con usted también. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted.